Enfermedad y tratamiento. 2. Concientización sobre la importancia de seguir el tratamiento y los cuidados respectivos. Tercero, adherencia para disminuir los riesgos. Algunos de los servicios incluidos dentro del programa: asistencia durante el proceso de autorización y entrega del medicamento, acompañamiento telefónico y virtual a través del equipo de enfermeros del Contact Center, quienes mantendrán un contacto continuo para brindar información sobre su enfermedad y tratamiento, envío de material educativo, apoyo logístico con el medicamento, soporte emocional y grupos de apoyo. En caso de que identifique algún paciente que se pueda beneficiar del programa, estos son los medios por donde el paciente puede comunicarse y realizar su inscripción. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la sesión académica que tendremos en esta noche. Mi nombre es Boanerges Méndez, de parte del Departamento Médico de Bayer les damos la más cordial de las bienvenidas. Queremos agradecer al Comité Científico de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, quienes están haciendo posible que esta actividad académica pueda llegar hasta todos los participantes en esta noche. Estamos recordándoles que también por su participación en esta sesión y en la sesión próxima se estará otorgando un certificado de participación, así que no olviden registrarse en el link que vamos a proveer vía chat. Queremos también agradecer de antemano por su participación. Pueden hacernos llegar todas sus preguntas a través de la sección de chat, la sección de preguntas y respuestas de esta sesión de Zoom, o pueden levantar la mano para que se abra el micrófono correspondiente y puedan externarnos todas las inquietudes que tengan a bien. A partir de este momento cedemos la palabra a la doctora Ordóñez, miembro del Comité Científico, quien estará a cargo de la moderación. Muchas gracias nuevamente, muy buenas noches y que disfruten la excelente sesión académica que tendremos en esta noche. Doctora Ordóñez, bienvenida. Gracias, doctor Méndez, por su presentación. Nuevamente, mi nombre es Erika Ordóñez Vargas, soy médica especialista en medicina familiar, miembro del Comité Científico de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Para mí es un placer darles la bienvenida a todos ustedes a este espacio académico promovido por la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y por Bayer. Para nosotros desde la sociedad y más aún desde el comité científico es una prioridad promover e impulsar la educación médica continua y el día de hoy contamos en nuestro panel con dos doctoras maravillosas que han sacado un tiempo de su complicada agenda para acompañarnos esta noche para hablar acerca de anticoagulación en terapia extendida y alta temprana en los pacientes con tromboembolismo venoso. Les estoy hablando de la doctora Luisa Buitrago, quien es médica de la Universidad Rosario, internista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Hospital San José, máster en tratamiento anticoagulante de la Universidad Católica de Murcia en España, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, miembro de la International Society on Thrombosis and Hemostasis, internista de la Clínica Marley de Bogotá y de la Clínica Nueva El Lago. Y la doctora Magda Pilar Barrera, quien es médica especialista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina familiar de la Universidad del Bosque, médica familiar en Compensar EPS en consulta externa y en el modelo de acompañamiento de medicina general e instructora del convenio docente de servicio Compensar Universidad del Bosque. Estimadas doctoras, bienvenidas. El auditorio es suyo. Buenas noches a todos. Gracias, doctora Ordóñez, por su presentación. Gracias a Bayer por esta invitación y pues muy buenas noches a todo el grupo de médicos que nos acompañan esta noche. Espero pues que esta reunión sea de provecho para todos ustedes, para su actuar médico. Pienso que va a ser una reunión bastante interesante porque va a ser una mezcla entre los conceptos que manejamos los internistas y los conceptos que están manejando los médicos familiares en ámbitos a veces un poquito diferentes de nuestro día a día, pero el objetivo es que podamos unirlos, que podamos darle como una integración a estos conceptos y que esto pues por supuesto sea de provecho para todos ustedes. Hola, buenas noches. Como miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, pues estoy contenta de estar hoy acá, pues teniendo interacción con una experta como la doctora Luisa Buitrago y pues quien nos va en su experticia a dar muchas claves y muchas
ideas de esto de la terapia extendida en anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa. Antes, digamos, de empezar como ya en el tema, que lo que queremos es como ponernos en ese ámbito difícil de decidir si continuamos o no anticoagulación, más a veces que el inicio. eh, Quiero poner una cuestión en contexto. Ujú, listo. Entonces, aunque nos vamos a enfocar en esta cuestión, en la decisión difícil de decidir, perdón un segundito, acá tengo una interferencia. Espérenme 2 segundos, que no sé qué pasó acá justamente. Ya. Perfecto, ahora sí. ¿En qué estaba yo? Listo, ¿ya ahí ven la presentación? Sí. Ok, entonces, como para ponernos en contexto, pues quiero recordar como algo de daticos y epidemiología y números sobre la terapia, sobre la enfermedad tromboembólica venosa, y pues quiero recordar que después del infarto, después de del accidente cerebrovascular, es la tercera causa por muerte cardiovascular. Realmente es una carga muy importante, se puede decir que es más o menos, estudios varían, pero de 100 más o menos, de 100 por 100.000 personas a año es la incidencia. Recordar, y por eso también tan importante hablar de esto, es la recurrencia del tromboembolismo venoso, que puede ser más o menos en la tercera parte de los pacientes durante los 10 años posteriores al evento. Pues estudios que se han hecho así grandes, se puede decir que 1 a 2 personas de cada 1000 en Estados Unidos han sido afectadas por enfermedad tromboembólica venosa, que más o menos entre 60.000 y 100.000 estadounidenses van a morir por embolia pulmonar o causas o consecuencias asociadas a trombosis venosa profunda. Cuestión importantísima también es que más o menos del 10 al 30% de las personas van a morir en un mes después del diagnóstico, que incluso puede haber de este porcentaje de personas que mueren, tranquilamente la tercera parte no alcanzan a llegar al hospital y pueden, digamos, morir en general. Uno de los síntomas primeros de la tristeza de la enfermedad trombólica venosa, específicamente del embolismo pulmonar, pues tener una muerte súbita. Recordar lo que les decía, más o menos la tercera parte de los pacientes tendrán la recurrencia, y que puede haber de 5 a 8%, pues en los estudios que se han hecho en Estados Unidos, una posibilidad de que las personas que hicieron un evento tromboembólico venoso puedan volver a tener recurrencia, básicamente porque tienen algún factor protrombótico. En esta cuestión como de la epidemiología, podemos también, y quiero pues digamos que resaltar el valor de la clínica y del buen juicio clínico que como médicos de atención primaria debemos tener tanto en ámbitos ambulatorios como en ámbitos de urgencias, porque dependiendo de la correcta evaluación de ese primer evento, es que se van a tomar decisiones posteriores de si se mantiene o no la terapia. Por eso, digamos, quiero recordar que fuera de que tenemos todos los estudios, ahora los angiotacs, los Dopplers, todo las gamografías de ventilación, perfusión y demás, es importante que tengamos el juicio clínico claro para ir determinando cosas. Entonces, ya hablaríamos ahora con la doctora Luisa, pues de esas cuestiones que pues nos pueden ayudar a determinar como los factores más importantes para determinar si se inicia una terapia y cuál va a ser la duración de esta, sino también pues la clínica. En ese aspecto,
válido y absolutamente importante. Digamos, como aquí les traigo una comparación como de rescate de los signos clínicos o pues específicamente de la aplicación de los criterios de Wells que en algún momento como que terminaron o empezaron a desusarse, pero que en las últimas guías, 2019, guías AJA también, las guías europeas, pues nos reportan o nos dicen que definitivamente es importante utilizarlos. Entonces, pues en últimas acá, pues quería mostrarles que definitivamente no solamente los signos clínicos, sino también los antecedentes, digamos los LR positivos, por ejemplo, que nos tienen unos LRs pues excelentes, preciosos, mayores de 10, pero por ejemplo, hay que ubicar ante qué paciente estamos, qué antecedentes tiene, qué condiciones de salud tiene, qué clínica tiene, como para determinar riesgos de trombos. En ese caso, por ejemplo, pues resalto lo del antecedente de tener una TBP previa, tener una malignidad intercurrente, tener también, por ejemplo, ya eso digamos como para aumentarlo el LR positivo, pues el LR positivo, pero por ejemplo interesante, aunque realmente no es que sean tan buenos, lo de la diferencia en el diámetro de la pantorrilla, que tiene un LR negativo, es decir que si no encontramos esa diferencia, pues el TBP va a ser un poco, digamos como que nos va a ayudar a descartar diagnóstico. Pero todo esto lo podemos reunir mucho mejor, pues aquí hago el ejemplo de los criterios de Wells en TBP, y pues por ejemplo reportar que el LR positivo de los criterios de Wells, en este caso pues es mayor a 5, tampoco es excelente, pero pues son herramientas clínicas que nos siguen ayudando y que pues ante todo son los que nos van a ayudar a determinar más adelante las decisiones pues en favor del bienestar de nuestros pacientes. Ya digamos en esto pues dejo a la doctora eh, Luisa para que nos introduzca en el bello mundo de la anticoagulación pues con toda su experticia. Bueno, sí es un bello mundo, efectivamente. No para el que lo vive, pero sí para el que lo trata. Magdita, ¿te puedo pedir un fa? Puedes dejar de Sí, ya. compartir pantalla para yo Ajá. poder poner la mía. Listo. Entonces, bueno, gracias a la doctora Barrera por su excelente resumen de la parte clínica, de la parte diagnóstica, que es supremamente importante y que, digamos, aquí vamos de la mano, tanto internistas como médicos familiares, porque nos atañe a ambos. Probablemente nosotros como internistas pasamos un poco más de tiempo en las urgencias, pero muchos de los casos de eventos tromboembólicos, sobre todo de la TBP, pues se pescan en la consulta externa y es ahí donde ustedes tienen un papel súper importante. Entonces, recordar un poquito todo este tema del diagnóstico, de esa sospecha clínica, de cuáles son las herramientas que tenemos para confirmar ese diagnóstico es bien importante. Yo en esta charla no me voy a detener, digamos, en la parte diagnóstica, pero sí vamos a hablar un poquito sobre lo que es la terapia extendida en tromboembolismo venoso. Entonces, recordemos que cuando hablamos de tromboembolismo venoso, estamos hablando de un espectro de enfermedades que nos incluye tanto el tromboembolismo pulmonar como la trombosis venosa profunda a cualquier nivel. El tratamiento, pues, es importante tener en cuenta las guías y las guías se mantienen en que ese tratamiento que nosotros demos, anticoagulante, ya sea oral o ya sea con anticoagulantes inyectables, debe extenderse por lo menos durante 3 meses, es lo mandado. Algunos casos decidimos extenderlo hasta 6, digamos que eso es lo que debemos tener siempre en mente. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta y de pronto en su consulta han encontrado pacientes que llevan 3 años anticoagulados por una TBP o que tuvieron un único evento de una TBP distal y llevan 5 años anticoagulados. Y preciso tienen todas las complicaciones derivadas del tratamiento anticoagulante, por comorbilidades, bueno, por 1000 factores que aumentan el riesgo de sangrado en ese paciente. Entonces, ese grupo de pacientes es justamente al que nos vamos con el que nos vamos a enfrentar en esta charla y a despejar algunas dudas en cuanto a qué debemos hacer cuando decidir suspender ese tratamiento anticoagulante del paciente que tiene un evento tromboembólico.
Bueno, entonces, ¿por qué la terapia extendida? Ya la doctora Barrera nos dio un brochazo bien importante con el tema estadístico, y es que de verdad hay que temerle a la recurrencia de la enfermedad tromboembólica. Aquí lo que vamos a analizar un poquitico, cuáles son los factores de riesgo que pueden generar esa recurrencia en nuestro paciente. Vamos a ver algunos índices de riesgo que se han creado como herramientas para ayudarnos a tomar esa decisión de continuar o no continuar, y pues algunos aspectos importantes que debemos buscar siempre en nuestro paciente cuando queremos tomar esa decisión. Entonces, llega el paciente y lo que tememos siempre es que vaya a recurrir. Esto es, digamos, un pequeño resumen muy acorde a lo que nos acaba de hablar la doctora Barrera. Tengamos en cuenta que al suspender un tratamiento anticoagulante después de haber cumplido el tiempo mandatorio, siempre hay un riesgo de recurrencia que oscila entre el 5 y el 27% en el primer año, ¿sí? Y que cada año va aumentando entre un 2 a un 4%. Es decir, que es un riesgo sumatorio con el paso del tiempo. El menor riesgo está durante el primer año, pero a la medida que pasan los años, ese riesgo tiende a aumentar. Y la mortalidad con la recurrencia también es un factor muy importante, porque entre más recurrencia hay de la enfermedad tromboembólica, el riesgo de mortalidad también aumenta. Suele ser que la recurrencia se manifieste con tromboembolismos pulmonares, y la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí un porcentaje importante, recurren con tromboembolismos pulmonares masivos, que se llevan al paciente con un evento único e inesperado. Hay que tener en cuenta otro tema, y es que cuando ofrecemos una terapia extendida, es decir, que vamos a darle al paciente un tratamiento más allá de esos 3 o 6 meses mandatorios iniciales, pues también estamos exponiendo a ese paciente a un riesgo de sangrado mayor, por supuesto, porque así sean dosis un poco más pequeñas, como lo vamos a ver más adelante, pues es igual un anticoagulante que está circulando dentro del cuerpo y que va a ser un factor de riesgo de sangrado. Y ese riesgo de sangrado está oscilando más o menos entre un 1 a un 3% por año, y su mortalidad puede ir hasta un 15%. Obviamente cuando hablamos de sangrados mayores, sangrado a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal. Bien importante que tengamos en cuenta que los pacientes que más por el tratamiento que queremos ofrecerle en la extensión de ese medicamento son los pacientes que han tenido eventos tromboembólicos con factores de riesgo no identificados, o lo que llamamos un evento tromboembólico no provocado, los pacientes que tienen alguna neoplasia activa y los pacientes que han tenido problemas en su anticoagulación. Eso es algo que es bien importante para tener en cuenta. Ahorita vamos a hablar de muchos factores que influyen en la recurrencia de estos pacientes, pero el principal y más importante factor es el tratamiento que nosotros le hayamos dado a ese paciente durante sus 3 meses iniciales de manejo, 6 meses iniciales. Si ese paciente tuvo un tratamiento adecuado desde el principio, a las dosis correctas, un paciente adecuadamente escogido, seguramente no vamos a tener un riesgo de recurrencia tan alto como aquel paciente que se le pone una dosis de enoxaparina profiláctica, y entonces en la consulta dijeron, no, mejor pasémoslo a un directo, pero resulta que la EPS no le dio el manejo, entonces el señor duró un mes sin tratamiento, luego lo volvió a retomar. Ese tipo de interferencias con el tratamiento es el principal factor de recurrencia en los eventos tromboembólicos de nuestros pacientes. Voy a ponerles un casito muy sencillo, 0 datos específicos, ustedes van a quedar como con muchas dudas, este señor qué más tiene, pero realmente esto es lo que necesitamos saber para despejar algunas preguntas. Entonces, les pongo el caso de un hombre de 30 años, sin comorbilidades, que ha consultado por dolor por edema en su pierna derecha de 3 días de evolución. Este paciente, como les digo, no tiene ninguna comorbilidad, no ha viajado a Europa, no ha tenido una cirugía reciente, no ha tenido ningún proceso infeccioso. Objetivamente se realizó un Doppler, se documenta una trombosis venosa apoplítea, y este es su primer episodio de un evento tromboembólico. Entonces, imagínense ese escenario y les voy a preguntar algo. Me encantaría que votaran, esto todo queda anónimo, pero me encantaría que votaran pues para saber más o menos en qué estamos pensando cada uno de los que está ahí detrás de la pantalla. ¿Usted qué haría con ese paciente? ¿Usted lo anticoagula con heparinas de bajo peso o con un directo por 3 meses? ¿O de pronto dice, mejor yo le doy 6 meses de tratamiento? ¿O
prefiere decir, yo me ciño a las guías de la ACCP y con esa recomendación 2B que me da, le doy un tratamiento indefinido. O dice, no, yo mejor pongo cuidado y despejo mis preguntas y mis dudas. Entonces, regálenme una votación, por favor. ¿Quién quiere ser millonario? Aquí no hay respuestas correctas ni hay respuestas incorrectas. Todo puede ser. Mi doctor Boa me dice cuando ya tengamos un pool de respuestas. Bueno, entonces les voy a contar. Un 44% dice lo anticoagulo con heparina o con DOAC por 3 meses. Un 25% dice que lo extiende hasta 6 meses. Un porcentaje muy chiquito dice que le da el tratamiento indefinido y un 20% que los quiero mucho van a poner atención a la charla. Muy bien. Entonces, como les digo, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Simplemente vamos a despejar las dudas y al final seguramente vamos a poder decir qué es lo que pensamos que es más correcto para ese paciente. Listo, entonces, aquí un par de detalles. Ya somos unos duros anticoagulantes. Todos sabemos manejar súper bien las dosis. Todos sabemos cómo actúan nuestros anticoagulantes que tenemos a disposición, lo que podemos utilizar, cuándo utilizarlo. Y quiero que nos centremos un poquitito en estos factorcitos que quiero que nos queden súper claros. Una vez que tengamos en cuenta las fases de la anticoagulación, ¿qué esperamos hacer cuando anticoagulamos un paciente desde el día 1, cuando hacemos el diagnóstico con ese Doppler o con ese angiotac? ¿Qué vamos a hacer cuando completamos 3 meses? ¿Qué vamos a hacer si llevamos a 6 meses el paciente? ¿Y qué vamos a hacer cuando ese tiempo se termina y quedamos como un poquito perdidos porque no sabemos si seguir o no seguir? Entonces vamos a revisar un poquitín eso de las fases de la anticoagulación. Vamos a revisar las dosis correctas en el paciente correcto, porque acuérdense, sobre todo con los anticoagulantes orales directos, que las dosis no son las mismas que en fibrilación auricular. El manejo del tromboembolismo venoso pues tiene unas dosis distintas al tratamiento que se da en un paciente con fibrilación auricular para la prevención de ese evento tromboembólico. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso porque a veces cometemos ese pequeño error de dejar la dosis de una patología para la otra y pues eso va en contra de la mejoría de nuestro paciente. Vamos a ver por cuánto tiempo vamos a tratar a nuestro paciente con un evento tromboembólico, cuál va a ser el riesgo de recurrencia y cómo podemos predecir de alguna manera esa recurrencia en nuestro paciente. Y definitivamente la pregunta de la noche, que es a quién le vamos a suspender la anticoagulación. Entonces, las guías del 2019, que son las más recientes que han salido para el manejo de TEP, en este caso, nos dicen unos punticos muy importantes para tener en cuenta. Es básicamente, nos hablan de cuáles son esos factores de riesgo para recurrir en un evento tromboembólico cuando ya hemos tenido uno previo, de cuáles serían esos factores de riesgo que nos llevan a presentar un evento tromboembólico y nos hacen una aclaración. Antes hablábamos de esos eventos provocados o no provocados. Ese lenguaje, digamos, esas palabras con las que nos referíamos ya están recogidas. Ya no hablamos de provocado o no provocado, sino hablamos de factores que sean desencadenantes o factores que nos pongan en riesgo para eventos tromboembólicos y que pueden ser transitorios o que pueden ser persistentes. Y de ello va a depender el riesgo de la recurrencia. Ellos dicen que ese término provocado o no provocado puede parecer un poquito engañoso y no resulta útil, y es verdad. Si ahorita lo vamos a entender un poquito mejor, que definitivamente el cambio del lenguaje nos favorece en el entendimiento de la patología. Vamos a conocer un poquito de los puntajes de recurrencia que se han creado para poner en contexto a nuestro paciente, individualizarlo, evaluar un poco esos factores de riesgo, cuantificar de alguna manera su riesgo de recurrencia y su riesgo de sangrado, por supuesto. Y nos vamos a hablar también un poquito de las dosis que utilizamos de los anticoagulantes orales que están aprobados para esa terapia extendida
y de cómo la vamos a manejar si definimos que ese paciente debe continuar con esa extensión de la terapia. Entonces yo les hablaba de las fases de la anticoagulación. Entonces fíjense que aquí tenemos las 3 fases del tratamiento de un evento tromboembólico. Hablamos de fase aguda cuando estamos ante un paciente en el que se le hace el diagnóstico y han pasado 5 a 7 días, más o menos la primera semana. El objetivo en esa primera semana es disminuir el riesgo de la extensión de la trombosis. Si yo tengo una trombosis que está distal o que de pronto mide menos de 10 centímetros, yo lo que quiero es que esa trombosis no se extienda más en esos primeros 7 días. Entonces, mi objetivo es disminuir la extensión y evitar la formación de más trombos, de prevenir la muerte por un evento agudo, sobre todo cuando hablamos de embolismo pulmonar. Entonces, aquí por eso utilizamos dosis de carga de los anticoagulantes orales directos, o empezamos a anticoagular el paciente con heparinas de bajo peso molecular y en la siguiente fase definimos pasar los medicamentos orales. Esa siguiente fase la llamamos fase de largo plazo. Son esos siguientes 3 o 6 meses. Las guías nos dicen que debemos darle tratamiento a nuestro paciente con un evento tromboembólico. Y a tanto aquí en el largo plazo como en el tratamiento extendido, el que nos referimos hoy, el objetivo ya, fíjense que no es ni disminuir la extensión, y aquí ya lo que queremos es evitar la recurrencia y, por supuesto, la muerte en relación con un evento recurrente tromboembólico. Entonces, estos primeros 3 a 6 meses, que son a los que nos enfrentamos en el día a día, en la consulta externa, pues ya aquí estamos utilizando, digamos, la recomendación primera de las guías es utilizar anticoagulantes orales directos en las dosis correctas, y el uso de heparinas de bajo peso o de warfarina en los pacientes que tienen una contraindicación para utilizar los anticoagulantes orales directos, es decir, pacientes básicamente con trombofilia, en donde por supuesto no hay todavía datos estadísticos que nos permitan ofrecer con seguridad el manejo con directos. Y el tratamiento extendido, que va más allá de los 6 meses, se enfoca específicamente en eso, en disminuir las recurrencias. Algunas veces utilizamos tromboprofilaxis, dosis de tromboprofilaxis para manejar ese paciente. Entonces, aquí, digamos, nos vamos a enfocar un poquito y entender cuáles son los medicamentos indicados y cuáles serían las dosis apropiadas para esta fase de la anticoagulación. Vale, mi doctora, una cuestión ahí como de preguntita. Es el largo plazo, o sea, ¿hasta dónde salen los 6 meses o por qué son 6 meses lo que se considera largo plazo o los 3 a 6? La guía nos dice que son 3 meses mandados, o sea, menos de 3 meses y no vale. 3 meses es perfecto. Algunas personas lo extienden a 6 meses y es en casos, digamos, como muy específicos, donde, por ejemplo, tú tuviste un tromboembolismo pulmonar que fue muy extenso, por decir algo, que fue de pronto un paciente que requirió un manejo en la unidad de cuidado intensivo, o que ese paciente tiene una TBP súper extensa, que es proximal y que es muy extensa. Entonces, digamos que es un paciente que consideramos de un mayor riesgo de complicación, ¿sí? Un paciente que ha tenido, por ejemplo, un tromboembolismo múltiple, que ha sido un tromboembolismo masivo, por ejemplo, que ha requerido trombolisis, es un paciente que tiene mucho más riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, por ejemplo. Entonces, lo que uno quiere es como evitar que ese trombo permanezca en el tiempo, que se extienda, que de pronto aparezca otro embolismo pequeño por ahí al lado. Y lo mismo con la trombosis venosa profunda, que es muy complicada. Lo que no queremos es que haga un TEP asociado a esa trombosis venosa. Entonces, digamos que la guía nos dice, la recomendación 1A son 3 meses y una recomendación 2B sería extenderlo a 6. Y son como esos casos puntuales donde tú individualizas ese paciente y dices, a mí me da miedo y yo a los 3 meses no se la quito. Pero entonces lo voy a extender 3 mesecitos más a ver cómo me va, ¿cierto? Y básicamente todos los estudios pivotales están hechos hasta 6 meses, ¿no? Exacto, pero digamos que la recomendación final es de los 3 meses. Lo otro es, por ejemplo, el uso del dímero D, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces uno hace el dímero D a los 3 meses y le sigue saliendo positivo, entonces uno dice, no, el trombo está ahí y sigue anticoagulando, ¿sí? Pero pues hay que tener como en cuenta muchos otros factores realmente para tomar la decisión más allá de un solo factor, pues de un solo punto a tratar.
Bueno, entonces aquí les iba a mencionar un poquito el tema de las dosis en esa fase aguda, cuando estamos anticoagulando a nuestro paciente. Es como para que tengamos en cuenta el cuadrito, lo recordemos que son dosis diferentes a las que utilizamos cuando anticoagulamos un paciente con una FA que acabamos de diagnosticar. Entonces, recuerden que, por ejemplo, con dabigatran vamos a necesitar una carga inicial con heparinas de bajo peso molecular y luego a los 5 días lo vamos a pasar a su dosis de dabigatran oral, dependiendo, por supuesto, de la función renal, de la evaluación que hagamos de las comorbilidades del paciente. Con rivaroxaban, recordemos que tenemos también una dosis de carga de 15 miligramos cada 12 horas por los primeros 21 días y que después lo vamos a pasar a los 20 miligramos una vez al día hasta completar nuestro tratamiento. Con apixa, también tenemos esa primera dosis de carga de 10 miligramos cada 12 horas por una semana para luego dejarlo 5 cada 12 horas. En el tratamiento extendido o indefinido en este caso, vamos a verlo también más adelante, estas serían las dosis recomendadas. Lo vamos a ver ahorita en una diapositiva final para que eso les quede muy, muy fresquito. Acá en una cuestión de los dosis de los medicamentos, es que a diferencia de los de fibrilación auricular, no hay, digamos, estudios como de ajuste en función renal, sino que todo está hecho con máximo, o sea, digamos, no se incluyeron pacientes mayores con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto. Entonces, digamos que lo que nos va a determinar el uso o no de los DOACs en este caso es que haya, al menos hablando de tasa de filtración glomerular, una tasa de filtración mayor a 30, ¿cierto? Exactamente, así es. De acuerdo. Entonces, unos duros anticoagulando, pero cuando el paciente nos llega a la consulta, pasados esos 3 meses, empieza uno a ver el paciente saltando de consultorio en consultorio. Pasa del internista al neumólogo, al cardiólogo, a ver quién se atreve a tomar la decisión. Y ahí, pues, digamos que es el objetivo de esta charla, que podamos aclarar un poquito esas dudas y que ojalá podamos salir muy fuertes tomando esa decisión. Entonces, es importante que miremos estos factores que van a determinar la duración del tratamiento. Aquí es muy importante, son cinco puntos que tenemos que tener en cuenta y los vamos a ir desarrollando ahorita poco a poco. Uno es evaluar los factores que están presentes al momento en el que el paciente presenta el evento tromboembólico. ¿Qué quiere decir esto? Factores que el paciente tiene inherentes, que el paciente llegó así. Su edad, si son pacientes mayores de 50 años, si es un paciente que tiene de base una trombofilia que conozcamos, específicamente un síndrome antifosfolípidos, y si es un paciente de sexo masculino. Aquí digamos que el riesgo de recurrencia aumenta mucho en los hombres. De hecho, los hombres van a ser nuestro factor problema aquí en esta charla, se van a dar cuenta, porque con las mujeres va a ser un poquito más sencillo tomar la decisión que con los hombres. Entonces, digamos que esos factores que no vamos a poder modificar, que son la edad, que son el sexo, y que es la presencia o no de una trombofilia, son factores que debemos tener muy presentes en el momento de tomar esta decisión. Lo siguiente es determinar la existencia de esos factores desencadenantes, el provocado o no provocado que estamos acostumbrados a mencionar. Entonces, aquí vamos a tratar de determinar si existen o no factores predisponentes para ese evento tromboembólico y que los podamos identificar o que no los identifiquemos. Es decir, hubo algo que provocó esa trombosis o no hubo nada, nada nos explica. Decimos, no, pero es que el señor o esta señora no tenía un tratamiento de anticonceptivos orales, no tiene una trombofilia, no viajó, no tuvo una cirugía, no tiene cáncer. Entonces uno dice, ¿de dónde salió esa trombosis? Ese es un evento tromboembólico con un factor de riesgo no identificado. Los identificados es cuando obtenemos alguno de esos. Entonces, después del reemplazo de cadera, hizo una TBP, pues ahí está un clarísimo factor desencadenante, su reposo, el proceso quirúrgico. Entonces ahí tenemos un evento tromboembólico con un factor provocador identificado. Lo siguiente sería evaluar la extensión y la magnitud inicial de esa trombosis, entonces lo que mencionábamos hace un momento. Probablemente no va a ser lo mismo o no va a tener el mismo riesgo de recurrencia el que yo haya tenido un embolismo pulmonar masivo, que requirió UCI, que requirió trombolisis, que requirió ventilación mecánica, a una TBP distal, por ejemplo.
que no me generó un mayor riesgo, un mayor problema, que ni siquiera estuve hospitalizada para eso. Entonces, esa extensión y magnitud de la trombosis son factores que también tenemos que tener en cuenta en el momento de tomar esta decisión de extender o no extender el tratamiento. Lo siguiente es el riesgo de recurrencia y de sangrado, que se va a evaluar clínicamente con ciertos factores que vamos a ver ahorita y para los cuales se han creado algunos índices como de predicción. Índices que, por supuesto, como todo en medicina, no son una regla, son una herramienta simplemente que nos ayuda, que nos permite tomar decisiones, que sumado a la clínica, que sumado a los antecedentes, que sumado a la decisión del paciente también, nos ayuda a tomar esa decisión. Pero, por supuesto, no son normas que tenemos que seguir estrictamente porque cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo distinto. Y parámetros que vamos a evaluar al finalizar el tratamiento. Entonces, digamos que estos 5 determinantes son los que siempre debemos tener en mente cuando al frente tenemos un paciente que lleva 3 meses anticoagulado y tenemos que decirle, ¿continúa o no continúa? Entonces, aquí les hablo de ese tipo de eventos que han sido desencadenados por factores que podemos identificar o no identificar. Entonces, el paciente en el que definitivamente no encontramos nada que le haya provocado ese evento tromboembólico, decimos no identificamos un factor. Pero podemos tener un paciente en donde sí identificamos, tiene un factor de riesgo para ese evento tromboembólico. Esos factores de riesgo pueden ser transitorios o pueden ser persistentes. Entonces, cuando identificamos esos factores, aquí les voy a poner esta tablita que es un resumen bien chévere. Empecemos por los transitorios, que son los más fáciles. Factores de riesgo para enfermedad tromboembólica transitorios. El paciente que ha estado en una sala de cirugía, el paciente que ha tenido una cirugía mayor, una cirugía abdominal, una cirugía de un reemplazo articular, que son de muy alto riesgo tromboembólico, o el paciente que ha tenido un trauma mayor, el paciente politraumatizado. El paciente que ha tenido una inmovilización, por la razón que sea, porque se fracturó un pie, porque lo operaron, porque, bueno, tantas situaciones que nos pueden llevar a un tiempo de inmovilización prolongado. Los pacientes que han viajado, que han hecho viajes de más de 8 horas en donde no han tenido posibilidad de pronto de levantarse, de caminar, que no han utilizado unas medidas antiembólicas, las mujeres que están recibiendo terapia hormonal o pacientes con anticoncepción oral, perdonen, la paciente gestante o la paciente en puerperio, son factores igual transitorios, todo esto pasa. El trauma en miembros inferiores que le genera una movilidad reducida. Entonces, factores de riesgo transitorios, lo que se va a mejorar en 5 días o en un mes, pero se van a quitar. Entonces, estos son factores transitorios. Y hablamos... ¿Tanto, digamos, se evalúa o qué tiempo tan atrás se evalúan esos factores? Es decir, puedo tener un viaje listo si lo hice la semana pasada, pero, por ejemplo, ¿es válido evaluar un viaje a Australia hace 2 meses? No, probablemente el desarrollo de un evento tromboembólico, de una TBP, pues mucho menos, pero una TBP va a tomar menos tiempo. Entonces, digamos que si en los últimos 15 días, tal vez un mes, has tenido este viaje, has tenido este tipo de factores, pues tienes el riesgo de estar desarrollando el evento. Obviamente, si esto tú preguntas, si no, es que yo viajé a España, pero hace un año, no, pues ahí claramente No entra. no entra como un factor de riesgo. Entonces ahí digamos que no tendríamos el factor, no lo estaríamos identificando. Los factores persistentes, es decir, los que van a estar perpetuándose en el tiempo, los dividimos en mayores y menores. Entonces, persistentes mayores, el cáncer, porque tiene una altísima carga tromboembólica en cualquiera de sus presentaciones. Y digamos que puede convertirse en un factor transitorio, pero digamos que el tema de la persistencia en un cáncer, pues es un tiempo largo, es un tiempo de años en donde el paciente va a estar expuesto a desarrollar un evento tromboembólico por ese factor de riesgo. Algunos que son menores, los hablamos, por ejemplo, como los pacientes que han tenido un evento cerebrovascular previo y están con una paresia, con una hemiplegia, que tienen cierto tipo de parálisis o por cualquier razón que la tengan, cualquier tipo de enfermedad neurológica, el paciente con falla cardíaca,
lo consideramos un factor persistente. El paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30 es un paciente que tiene un factor de riesgo persistente, porque tú no vas a cambiar ese índice de masa corporal en una semana, no lo vas a bajar a un valor normal de una manera muy, muy rápida. Entonces se considera un factor persistente, pero menor. La enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, con depuraciones por debajo de 50, la historia familiar de eventos tromboembólicos son un factor persistente, o sea, a alguien ya le dio, o es un paciente que tiene, no sé, la hermana que tiene un SAF, es un factor de riesgo, y ese SAF no se le va a quitar a la hermana, entonces va a ser un factor persistente, pero menor porque está, digamos, como en otra persona. Y, por supuesto, la trombofilia es un factor de riesgo que no podemos cambiar, siempre va a estar ahí persistente. Entonces, esto es bien importante que nos quede claro el determinar si el paciente tiene esos factores o no los tiene para identificar, y cuando los tiene, si son persistentes o si son transitorios. Esto es súper importante para poder tomar esa decisión final. Y casi cualquier enfermedad inflamatoria, ¿no? También, digamos, las enfermedades así como la inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, tienen más riesgo general, 4 o 5 veces más riesgos de tener trombosis que las personas que no tienen este tipo de enfermedades. Así es, así es. Entonces, vamos aquí en este cuadrito, es como una comparación de lo que decíamos antes del factor provocado de riesgo, el factor de riesgo que me provoca un evento tromboembólico. Se me pierde la flechita. No sé si ven la flechita, pero creo que no, porque está como perdida. El paciente en el que no encontramos un factor de riesgo, que no lo encontramos provocado, y el paciente que ha tenido un factor de riesgo transitorio que ha provocado este evento. Entonces, ya no utilizamos el provocar, simplemente la terminología cambió y ahora decimos si tiene factores de riesgo, identificamos persistentes o transitorios. Y en el centro de este cuadrito nos queda el hecho de que no encontramos un factor de riesgo. El no encontrar un factor de riesgo no significa que el paciente no recurra, porque no lo identificamos, entonces estamos en un limbo en el que no sabemos si ese paciente recurre o no. Entonces lo vamos a tomar como que es un paciente de alto riesgo de recurrencia. Entonces, cuando hablamos de factores transitorios, los que hemos podido solucionar, la cirugía, el puerperio, la gestación, ya ese factor se ha terminado, tienen un menor riesgo de recurrencia comparado con el alto riesgo de recurrencia que brinda el cáncer, que brinda la trombofilia, ¿cierto? Ese tipo de factores que son persistentes. Entonces, prácticamente nos tenemos que enfocar en el paciente donde identificamos el factor de riesgo, principalmente porque es el paciente problema realmente. No sé qué opines tú, Magdita, cuando te enfrentas en tu consulta a un paciente en el que nunca identificaste un factor de riesgo, si te parece un caso más difícil o es un caso un poco más sencillo de tomar esa decisión o de definir su tratamiento final. De hecho, es más complicado, pues digamos lo que hemos visto es porque se resulta también haciendo un mayor gasto en salud. Entonces, volvemos al punto ahí de ubicar ante qué paciente estamos. Porque, por ejemplo, si tenemos un señor mayor, pues es poco probable, 80 años, voy a pensar en una trombofilia como primera opción diagnóstica, ¿cierto? Voy a pensar posiblemente más en posibilidad de tumores, posibilidad de cáncer, ¿cierto? Entonces, al respecto, pues digamos como que quedamos más como ante un abanico mayor de posibilidades y estudios y pues valdrá la pena resultar haciéndolo hasta un PET scan o qué cosas es como la dificultad, ¿no? Así Con es. las guías se supone que hay ahora como un poquito más de facilidad, digamos como que nos ayudan un poquito más a orientar en estos pacientes, no, digamos, con enfermedad tromboembólica venosa no provocada, pero realmente con la práctica resulta a veces siendo un poco más complejo. Y ojalá que sea hombre. Exacto. Bueno, entonces, dentro de estos factores que yo les mencioné al principio, para tener en cuenta cuando tomamos la decisión de suspender o no, pues bueno, aquí ya nos estamos enfocando un poquito, ya estamos recargando aquí la neurona y vamos a hacer un resumencito pequeño de las cosas, de las herramientas que tenemos ya reales para poder tomar esa decisión. Ya viendo
detectado si el paciente tuvo un factor desencadenante de su trombosis, si tiene alguna comorbilidad, si su edad, si el sexo, la extensión de su trombosis, todo eso ya lo hemos evaluado dentro de la consulta, en la anamnesis, en lo que vimos de esa hospitalización, y ahora llegó el momento de tomar la decisión y tenemos que echar mano de ciertas herramientas. Entonces, lo primero es que este paciente tiene que haber terminado su tiempo total de anticoagulación. Yo no le voy a quitar la anticoagulación a un paciente al mes o a los 2 meses porque la piernita ya está perfecta, porque el señor ya no tiene dolor. No, doctora, a mí a los 5 días se me quitó todo, estoy perfecto, mire, mi pierna está maravillosa. No, el paciente tiene que terminar sus 3 meses mandados de tratamiento. Acuérdense que el principal factor de recurrencia es que hagamos una mala anticoagulación. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta, que ese paciente haya terminado su tiempo de anticoagulación. El segundo factor que vamos a evaluar es el uso del dímero D. Entonces, dímero D, muy útil en el momento del diagnóstico. Acuérdense que si uno tiene la sospecha clínica de un tromboembolismo pulmonar, lo primero que puede hacer, de acuerdo a esa escala de Wells que tú ya has puntuado, es hacer un dímero. Si ese dímero está negativo, definitivamente te va a descartar ese evento tromboembólico, ¿cierto? Y lo interesante de las guías últimas es eso, ¿no? Cómo rescatan pues el valor del dímero D. Claro, su valor predictivo negativo. Negativo. Es muy importante. Entonces, dímero de negativo, olvídate que eso es TBP, pero si está positivo, pues ábrete a todas las posibilidades de diagnóstico para definir si lo tiene o no lo tiene, de acuerdo pues a lo que tú manejes en tu hospital, las posibilidades que tengas pues en los servicios médicos en donde tú atiendes los pacientes. Entonces, el dímero de aquí toma una importancia vital porque nos permite, es una herramienta de decisión también. Ya les muestro cómo lo vamos a utilizar en este caso. El otro tema importante es la presencia de trombo residual. Esta es clásica, porque entonces llega el paciente a los 3 meses y tú lo que haces es pedirle un Doppler, ¿cierto? Porque tú quieres ver si ese trombo sigue ahí o ese trombo ya se disolvió, como dicen los pacientes. Es que el medicamento me disolvió el trombo, entonces vamos a ver si ya se disolvió. Pero si queda un pedacito de trombo, dices, ah, sí, es que la extensión inicial era de 5 centímetros y ahorita le queda 1 centímetro. Entonces uno todavía tiene trombosis, voy a dejarlo anticoagulado 3 meses más. Entonces, eso estará bien, eso estará mal, vamos a evaluar. Las guías de predicción, que son esos índices de evaluar la recurrencia, que los vamos a ver, son 3 que se utilizan especialmente, a los que me refería al principio que no tenía que ser pues mandatorio, que si el índice decía que si recurría, entonces tocaba someterlo a la anticoagulación persistente, porque es una suma de muchas cosas, si ustedes se dan cuenta, es lo clínico, es el laboratorio, es si está el trombo, si no está, y una cosa importantísima, si se dan cuenta aquí al final, la opinión del paciente. Yo no puedo anticoagular de manera permanente un paciente con un evento tromboembólico que tiene riesgo de recurrencia si el paciente no quiere. Entonces, digamos que aquí es muy diferente al paciente. Yo diagnostico la FA y sí o sí usted se va anticoagulado, le guste o no, ¿cierto? Obviamente evaluando sus factores de riesgo de sangrado y todo el tema, pero digamos que la indicación de la anticoagulación en una fibrilación auricular es muy clara y tiene un objetivo específico clarísimo que es evitar el evento tromboembólico asociado a esa fibrilación. Y por supuesto que el riesgo-beneficio sobrepasa cualquier cosa. Es mucho mejor tener un paciente anticoagulado para evitar un evento cerebrovascular que de pronto someterlo a ese riesgo del sangrado que le puede generar el tratamiento anticoagulante. Entonces, claro, en tromboembolismo pulmonar también evaluamos escalas de sangrado, entonces que miramos el Hasbled, pero si de pronto el CHA2-VASc está súper alto, entonces hacemos como un equilibrio, pero en últimas siempre buscamos proteger el cerebro. No debe, bueno, algunas veces no pasa, pero algunas veces le tememos más al sangrado y desprotegemos el cerebro, pero no debería ser así. Siempre en FA debemos pensar en por encima del riesgo de sangrado que tenga ese paciente, obviamente con todas las precauciones, con el seguimiento de su función renal, bueno, con todo lo que ustedes ya conocen. En este caso, al tomar la decisión de dejar esa terapia permanente para el paciente que ha tenido un evento tromboembólico, la situación cambia un poco, porque aquí
el riesgo de recurrencia, si bien puede ser alto en ciertos pacientes, casi siempre el riesgo de sangrado con el anticoagulante supera ese riesgo. Entonces, aquí es muy importante que uno sea muy juicioso en evaluar esa balanza. Y esa balanza no solo la defino yo, la defino con el paciente. Yo voy a explicarle al paciente, decirle, mire, usted tiene un riesgo de recurrir en un año de un 4%, ¿sí? Pero su riesgo de sangrado porque usted es obeso, porque usted tiene enfermedad renal, porque usted está viejito, porque, bueno, todos los factores que le pueden generar un mayor riesgo de sangrado, le generan a usted un riesgo de sangrado mayor. O sea, sí lo protejo, pero de pronto lo pongo en un riesgo mayor de sangrado. Entonces, contrario a lo que pasa en la fibrilación, en donde yo asumo un poco más el riesgo del sangrado para proteger ese cerebro, aquí yo asumo un poco más el riesgo de la recurrencia que someter al paciente al riesgo de sangrado. Es como que se invierte un poco la balanza. Y por eso yo necesito la opinión del paciente. Si el paciente dice, no, doctora, yo no quiero volver a pasar por otra trombosis como esta, yo me anticoagulo. Yo sigo con mi tratamiento y estamos juiciosos con el sangrado y con los signos de alarma y todo el tema. Es maravilloso. Vamos a evitarle ese riesgo de recurrencia. Pero esto es algo muy importante. La opinión del paciente aquí en esta decisión es el 50%. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. Y ahorita estas guías de predicción que les voy a mostrar no incluyen la opinión del paciente. Eso simplemente es un puntaje, unos criterios y me dice sí, anticoagule, deje la terapia extendida o no, quítela, pero nos deja por fuera muchos otros factores, entre esos la opinión del paciente, que en el caso de la terapia extendida en tromboembolismo venoso es muy, muy importante. Entonces vamos a adentrarnos en estas 5 cositas. Con el dímero D, entonces tengamos en cuenta que cuando el paciente ha tenido un dímero D positivo en el momento de su evento tromboembólico, tiene un riesgo, nada más, por tener el dímero D positivo, cuando empieza cuando documentamos ese diagnóstico de TBP, tiene ya un riesgo de recurrencia de más del 50% de una persona que ha tenido un dímero D negativo. Porque uno puede tener una TBP con un dímero D negativo, sucede, ¿cierto? Entonces, tener ese dímero D positivo nos aumenta el riesgo de recurrencia más adelante cuando definamos suspender el tratamiento. Es importante tenerlo en cuenta. Hacemos el dímero D de control. Más o menos el paciente termina su tratamiento 3 meses, esperamos un mes, 3 semanas, 4 semanas, y ahí sí hacemos un dímero post-tratamiento. Ese dímero es el que vamos a utilizar como una herramienta para tomar esta decisión. Cuando ese dímero post-tratamiento es positivo, el riesgo de recurrencia del paciente es de casi un 9% en el primer año. Y si es negativo, ese riesgo disminuye casi hasta un 3.5, 4%. Esto es importante tenerlo en cuenta porque fíjense que casi siempre por las comorbilidades que tienen los pacientes, su riesgo de sangrado supera este 9% y supera este 3.5%. Entonces, ya de entrada yo digo, no, yo no voy a exponer al paciente a un sangrado mayor cuando su riesgo de recurrencia es mucho más bajo su riesgo de sangrado. Entonces, ese es un factor que debemos tener en cuenta. Doctora, sí, en este caso del dímero el punto de corte es, digamos, el que nos da el laboratorio o definitivamente se usa como el de otras herramientas que está establecido, por ejemplo, mayor a 250. Sí, digamos que las guías, por supuesto, nos hablan de valores específicos, el 1500 o el 250, pero cuando uno va a ver el dímero de la clínica de uno que se hace, sí. Números, ¿sí? Entonces simplemente lo asumimos como que el dímero es positivo o fuertemente positivo o no lo es, ¿sí? Por supuesto, yo les anoto aquí los valores de la guía, pero en mi sitio de trabajo yo no veo dímeros de 1500. Mis dímeros son de un valor mucho más chiquito, pero igual son positivos. Entonces, eso es una muy buena pregunta porque, claro, nosotros estamos enfrentados a unos parámetros de laboratorio a veces diferentes a los que nos ofrecen las guías. Eso es bien importante. Tengamos en cuenta, yo les decía que los hombres siempre son un problema, con todo el respeto que se merecen los caballeros que nos acompañan hoy. Pero 1 de cada 4 hombres que tienen el dímero D negativo, igual van a recurrir en 5 años. Entonces, por eso nosotros no usamos el dímero D en el paciente hombre.
es una herramienta que utilizamos con más seguridad en la paciente femenina, nos brinda más información, nos brinda una información más fidedigna que en el paciente hombre. Entonces, por eso decimos que un dímero D negativo en los hombres tiene un bajo valor predictivo negativo. Todo lo contrario a como lo sabemos utilizar al diagnóstico de un tromboembolismo venoso. Y eso es importante porque así el paciente tenga el dímero D negativo, igual va a recurrir, tiene un riesgo de recurrencia alto. Entonces, por eso, un hombre que no ha tenido un factor identificado que haya desencadenado su trombosis es un paciente con todo el riesgo de recurrencia. Es un paciente que casi que de entrada uno decide anticoagularlo de manera extendida, porque su riesgo de recurrencia es muy alto. Entonces, ahí lo que toca es la balanza y decir, bueno, este paciente sí, tiene la indicación de estar anticoagulado de manera extendida, pero bueno, ¿qué pasa con el sangrado? Entonces, yo tengo que evaluar todos esos factores de riesgo de sangrado y tomar la decisión. Si estamos igualitos o si este riesgo de sangrado es mucho más alto, de la mano del paciente yo tomo esa decisión. Mire, usted tiene este riesgo de sangrar, usted tiene este riesgo de protegerse. ¿A qué está dispuesto? Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a seguir tomándome eso. Es decisión del paciente. Nosotros damos una sugerencia, pero aquí digamos que la decisión prácticamente la da el paciente y su deseo de evitar su recurrencia o de someterse al riesgo del sangrado, porque desafortunadamente en este contexto del evento tromboembólico pesa más el riesgo de sangrado, diferente a como les mencionaba la fibrilación, que definitivamente lo que prima es la protección del cerebro. Otro factor es el trombo residual, lo que hablábamos que hacemos el Doppler y si queda un pedacito de trombito, entonces ¿qué hacemos? Lo seguimos anticoagulando, ¿no? Entonces ahí ya nos salta del internista al familiar y al neumólogo, sino se va para el cirujano vascular. Y el cirujano vascular te devuelve la interconsulta, no es quirúrgico, y se cerró. Entonces ahí quedamos perdidos, no me lo vayan a negar. Entonces, si hablamos de trombo residual, realmente cuando hablamos de un trombo documentado a través de un Doppler de al menos 4 milímetros en la vena poplitea o en la femoral común. Eso es un trombo residual. Y estos son los que debemos considerar como un factor de recurrencia. Afortunadamente, tener este trombo residual no es un predictor débil de recurrencia, no es un factor fuerte. No significa que si a mí me queda un pedacito de trombo ahí en la pierna, esas trombosis parcialmente recanalizadas, se recanalizó el 80% y uno se queda ahí pensando qué hago, lo anticoagulo, lo sigo, no lo sigo. Es un factor de riesgo de recurrencia débil, no nos brinda un riesgo mayor. Entonces, todo eso son cositas que vamos sumando y que vamos teniendo en cuenta. Esas obstrucciones cuando son mayores del 10%, es cuando tienen un riesgo de recurrir hasta en un 5%. Es decir, si el paciente tiene una recanalización del 90% de su trombosis en la pierna, ¿cierto? Es decir, tiene obstruido el 10%. Ese paciente tiene un riesgo de recurrencia de un 5%, pero probablemente su riesgo de sangrado va a ser mayor. Sucede con el síndrome postrombótico, que es la complicación a largo plazo de la trombosis venosa profunda. El riesgo de recurrencia en un síndrome postflevítico oscila más o menos entre un 7 o 7.6%, que es muy cercano al de ese trombo residual que nos deja con todas las dudas del planeta cuando lo vemos en el Doppler de control. Y estos son los índices de recurrencia, estas son las herramientas que se han creado como factores de predicción, por decirlo de alguna manera, de ese riesgo de recurrir. Entonces, tenemos tres. Esta escala, que es la HERD2, que se utiliza en mujeres, el modelo predictor de Viena y el modelo DASH. Entonces, son los tres que podemos utilizar. Este modelo predictor de Viena, ahorita se los voy a mostrar, es un poquito enredado, pero afortunadamente para todo esto, ustedes buscan, encuentran las calculadoras, así como ustedes calculan un chat, como calculan un Hasblet en una aplicación que tenga calculadoras médicas, lo mismo los encuentran ahí, entonces es un poco más sencillo, pero se los voy a mostrar para que sepan cómo funciona. Entonces, aquí tenemos en cuenta que el HERD2 nos va a evaluar la presencia de un dímero D positivo
evalúa el índice de masa corporal de ese paciente. Es un paciente mayor de 65 años y como les explico aquí, como utilizamos el dímero, ellos no incluyen a los hombres. Entonces, HER2 no la aplicamos en hombres, solamente en mujeres, porque lo que hablábamos, el valor predictivo negativo no sirve en hombres en este contexto. En el modelo predictor de Viena, utilizamos el sexo del paciente, aquí incluimos hombres y mujeres, utilizamos la localización de ese tromboembolismo venoso, la presencia y la positividad de ese dímero D. Y fíjate que aquí cambian los valores. Si te das cuenta, cambian los valores de referencia de ese dímero. Otro punto a tener en cuenta aquí es que este HER2 tú debes cuantificarlo cuando el paciente aún está anticoagulado, es decir, cuando está todavía terminando su tratamiento. Le falta una semana para terminar el tratamiento. Antes de suspender. Tú haces el dímero ahí. Con los demás modelos, el dímero se debe hacer al mes de haber terminado el tratamiento. Entonces, esas son cosas en las que hay como esa variable. Y en el DASH se tiene en cuenta la edad del paciente, si es menor de 50 años, el sexo del paciente, si es usuario de hormonoterapia y si ese dímero está elevado después de terminar el tratamiento. Entonces, aquí en el HER2, este puntaje menor de 2 nos habla del riesgo de recurrencia. Entonces, es un riesgo bajo de recurrencia si ese puntaje es menor de 2, con un riesgo del 1.6, o sea, con eso prácticamente tú dices, yo no dejo terapia extendida porque es un riesgo súper bajo de recurrencia. En el de Viena, es con puntos, ahora les voy a mostrar, si hay menos de 180 puntos según ese normograma que van a ver, hay un 4.4% de riesgo de recurrencia. En el DASH, si es de un punto o menos, que no tenga ninguno de los factores, es de 3%. Entonces, digamos que con estos porcentajes con los que se ha hecho una predicción, con estos factores que aplicamos en cada paciente, nosotros podemos decir qué tanto riesgo de recurrencia tiene ese paciente. Pero acordémonos que no es solo aplicar la escala y definir, es la suma de todos los factores que hemos venido hablando, de si tiene sus antecedentes, si tiene la trombofilia. Fíjense que en ninguna de estas se incluye la trombofilia, por ejemplo. Ese no es un factor aplicado acá en los índices de recurrencia. Entonces, eso es un factor que no me lo incluyen en el índice, pero yo lo tengo que tener en cuenta. Porque si yo tengo un primero o un segundo evento tromboembólico en un paciente con un SAF, es que ni siquiera tengo que ponerme a aplicar nada. Es un paciente que toca continuarle la anticoagulación sí o sí, porque va a recurrir. Entonces, por ejemplo, factores como esos están por fuera. Y aquí nadie le pregunta en las escalas qué opinó el paciente. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, son factores que están por fuera de esas escalas, pero que definitivamente tenemos que tener presentes todo el tiempo y aplicarlos como por regla cuando vamos a tomar esa decisión. Mi doctora, acá hasta el momento la doctora María Fernanda Castellanos pregunta que si en los trombos residuales vale la pena usar manejo antiplaquetario, tanto ASA como inhibidores del receptor plaquetario como clopidogrel. Realmente en las guías no nos dan la recomendación de dejar al paciente con ASA o con algún otro antiagregante plaquetario, porque la protección realmente no supera el riesgo de sangrado que genera el uso de este tipo de medicamentos. Que si bien estar antiagregado no tiene tanto riesgo de sangrado como estar anticoagulado, es cierto, no nos brinda la protección que necesitamos. Entonces, realmente no es lo mandado. Lo mismo que en fibrilación auricular, el balance de sangrado frente al, digamos, a la protección no es adecuado y por eso para nada en eventos de tromboembolismo venoso, no, como hablábamos también en fibrilación auricular, no hay evidencia absolutamente actual de usar antiagregación. Así es. Esta es la primera escalita que quisiera mostrarles, que es la HER2. Esta la utilizamos en mujeres. A mí me gusta mucho utilizarla porque me parece práctica, porque me parece útil. Dos grupitos. Sencilla de aplicar. Entonces tú examinas tu paciente, mira su pierna, si lo encuentras con signos de insuficiencia venosa, que todavía está muy rojita esa pierna o que tiene sus cambios por dermatitis ocre, está hiperpigmentado, pues eso te da un punto. Si esa pierna todavía está así, hinchada,
pues por supuesto, te da un punto. El hecho de que esté rojita, digamos que la persistencia de estos signos inflamatorios ya al finalizar el tratamiento da puntaje. El dímero D, ahí le subrayé mientras está anticoagulado, este es diferente a las otras escalas, aquí utilizamos el dímero D mientras está anticoagulado, que esté positivo, que la paciente sea obesa, que tenga un índice de masa corporal mayor de 30 y la edad, que sea mayor de 65 años. Entonces, si ustedes hacen ese puntaje, aquí ustedes se dan cuenta. Un punto si alguno de estos 3 primeros criterios está positivo. No es que cada uno te dé un punto, sino que si algo, exacto, o sea, un puntico. Cualquiera. Pero esto sí, si tener el dímero positivo te da un punto, estar en obesidad te da otro, ser mayor de 65 años te da otro. Si esta paciente tiene un HER2 mayor o igual a 2, hay que continuarle la anticoagulación extendida. ¿Sí? Obviamente sumando todos los demás factores y la decisión de esta paciente. Si es un puntaje que está cero, o sea, es la paciente que resolvió completamente su TDP, piernas bellas, de revista, dímero D negativo, está flaquita, tiene 35 años, pues es una paciente que no va a tener un riesgo de recurrencia mayor. Entonces es una paciente que a los 3 meses podemos suspenderle con toda tranquilidad el tratamiento anticoagulante. Y acuérdense que en hombres no la aplicamos. Esta no va para hombres, esta solo va para mujeres. El siguiente es el DASH, que hace referencia de dímero D, A de age, de edad, S del sexo y la H del uso de tratamiento hormonal. Entonces aquí, digamos que vemos este cuadrito y también nos da una puntuación. Entonces, si el dímero D, se toma al finalizar el tratamiento, 3 a 4 semanas después de terminar el tratamiento. Si tenemos un dímero D elevado, medido un mes después, nos da un puntaje de más 2 puntos. Si es un paciente menor o igual a 50 años, nos da un punto. Si es hombre, nos da un punto. Si está utilizando hormonoterapia que haya coincidido con el inicio, con el diagnóstico de la trombosis, es decir, que vemos que ese pudo ser su factor desencadenante, nos baja el puntaje, nos da menos 2, ¿cierto? Porque es un factor transitorio. A esta señora le suspendemos su terapia hormonal y ese factor se va, entonces nos va a quitar puntaje, ¿cierto? Y cuantificamos. Si es un paciente que tiene más o un punto o más, es un paciente de alto riesgo de recurrencia. Si es de un punto o menos, pues va a tener un riesgo de recurrencia bajo. Y hablamos recurrencia bajo del 3%. Esto justifica suspender el tratamiento después de 3 meses porque probablemente el riesgo de sangrado sea mayor, ¿sí? Pero igual, de la mano con el paciente tomamos esa decisión. Hay pacientes que dicen, no, yo ni de fundas me vuelvo a trombosar, yo me quedo tomando mi medicamento y está perfecto, asumiendo ese riesgo de sangrado y lo acompañamos en esa decisión. Si el DASH está por encima, fíjense que la recurrencia aumenta significativamente, 9%, y probablemente el riesgo más alto que hay de sangrado es del 7%. Entonces aquí esa balanza pesa en el riesgo de recurrencia. Entonces es una indicación de darle continuidad al tratamiento, incluso cuando está el riesgo de sangrado presente. Pero de nuevo, esto es individualizado, esto no es una regla general, esto es de individualizar cada paciente, de sentarse uno y charlarlo con el paciente, buscarle todas las cositas alrededor, porque es una decisión que va a marcar una conducta importante, es una decisión que va a prevenir que el paciente recurra en un evento tromboembólico o que haga un sangrado en la cabeza. Entonces, es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado y, como les digo, de la mano del paciente. Y ese es el de Viena, que es una delicia de hacer cuando no tenemos la calculadora. Entonces, fíjense que aquí en la parte superior vemos los puntos, de 0 a 100 puntos. Ese es el puntaje que vamos a obtener. Nos habla del género, de la localización de la trombosis, del valor del dímero D, y aquí hacemos una cuantificación de esos puntos. Entonces, imagínense que es como poner una reglita en vertical, en paralelo, ¿cierto? En perpendicular, discúlpeme, la matemática, ¿no? En perpendicular, y vamos cuantificando. Entonces, por ejemplo, si es una mujer, le va a otorgar un riesgo en puntos de 0, pero si es hombre, 60 puntos. Entonces, sí se dan cuenta lo importante que es ser hombre en el evento tromboembólico.
La localización es una TBP distal, allá, chiquita, ¿cierto? De esas que a veces ni siquiera uno debe anticoagular al principio. 0 puntos. Pero si el paciente tuvo una TBP en la femoral, ¿cierto? Le da 70 puntos y se van sumando. Entonces, si es un hombre con una TBP proximal, entonces sumen 60 más 70, ¿cierto? Y si ese paciente lo que hizo fue un TEP, le da 90 puntos y van sumando. El dímero, en el valor que ustedes se encuentren, les va generando, así en perpendicular, un puntaje. Por ejemplo, aquí un dímero de 500, entonces está un poquito por encima de 50 puntos, 50 y pico, ¿cierto? Y lo vamos sumando. Esa sumatoria de puntos me va a arrojar un riesgo de recurrencia acumulado a 1 año o a 5 años. Entonces, por ejemplo, si el puntaje me dio de 100 o me dio más, me dio 120, se salió de la rayita, tenemos un riesgo acumulado a 12 meses. El riesgo de recurrir en el primer año es del 15%. Es altísimo, ¿cierto? Entonces, aquí pesa nos pesa mucho el tema de darle un tratamiento extendido, porque su riesgo de recurrencia es muy alto. Y a 5 años lo mismo. Ese puntaje lo vamos viendo aquí en la rayita. Entonces, aplicarlo de esta manera de pronto es un poquito desgastante y en los 20 minutos de consulta, pues por supuesto no lo vamos a alcanzar a hacer con toda la paciencia, pero para esto hay calculadoras y ustedes lo pueden manejar en su celular, calcularlo y tienen una herramienta más que ofrecerle al paciente para tomar esa decisión. Y en cuanto a los factores de riesgo de sangrado, aquí no aplican las escalas de riesgo como el Hasbler, las que utilizamos usualmente para fibrilación auricular, no aplican para este tipo de decisiones. Aquí utilizamos, la que nos dice la guía es utilizar el score de la ACCP, que nos habla de estos factores de riesgo. Ustedes se van a dar cuenta, nos habla de la edad, si ha tenido un sangrado previo asociado a una causa no reversible o tratable, si el paciente tiene anemia, si tiene un cáncer activo, si su cáncer es metastásico, si ha tenido un evento cerebrovascular previo, si ha tenido trombocitopenia, si tiene falla renal, enfermedad hepática, diabetes, si ha tenido un mal control de la anticoagulación por cualquier razón, esos INRs que son muy lábiles, muy variables, o que simplemente el paciente se tomó una semana el Rivaroxaban y la otra no porque la EPS no se lo dio. Todo ese tipo de cosas van sumando puntos, las caídas, vamos sumando puntos. Y todo este puntaje pues nos da por supuesto un riesgo de sangrado. Ese riesgo de sangrado, si ustedes se dan cuenta, con más de 2 puntos nos da un riesgo de sangrado del 2.6%. Y probablemente muchos de nuestros pacientes van a tener más de 2 puntos, pero de lejos, muchísimos. Probablemente una persona joven que no tiene comorbilidades, con una TBP, nos da un puntaje bajito y es un paciente que es muy buen candidato para prolongar su tratamiento, si es debido. Pero fíjense que más de 2 puntos, por ahí pasan un montón de nuestros pacientes, entonces van a tener un riesgo de entrada alto de sangrado. Por eso les digo que esa balanza es distinta a la balanza de la fibrilación auricular y aquí pesa más el sangrado que el riesgo de recurrencia. Esta es la balanza de la que les he hablado toda la charla. Recurrir sin anticoagular o tener el riesgo de sangrado con el tratamiento anticoagulante. Pero aquí debajito tenemos que poner la preferencia del paciente y es muy importante. Entonces, en ese balance tenemos una incidencia acumulada de tromboembolismo venoso cuando no anticoagulamos. Esos riesgos de recurrencia de los que hemos hablado y de los que nos habló la doctora Barrera al principio claramente, son muchos de estos porcentajes que vemos. Y el riesgo de sangrar cuando tenemos un tratamiento anticoagulante. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más cuando hemos aplicado esas escalas? ¿Puede pesar más el riesgo de recurrencia? Porque podemos tener mortalidad por recurrencia hasta de un 4% o más. Y eso nos da una clara indicación de anticoagular ese paciente. O suspendemos, porque el riesgo de morirse por una hemorragia cerebral asociada al tratamiento anticoagulante puede superar el 11%. Entonces pesa más el riesgo de sangrado que el riesgo de recurrencia en este contexto, diferente al de la fibrilación. Entonces, si vemos quién se beneficia de esta terapia extendida, vemos unas claras recomendaciones que nos dan las guías. Y es un resumen chiquitico de lo que hemos venido hablando hasta el momento. Un evento tromboembólico recurrente, ¿quién se recomienda
la terapia anticoagulante, en quien está mandada esa terapia extendida en el evento tromboembólico recurrente. Esto es más de un episodio de TEP o de TBP que no esté relacionado con un factor de riesgo transitorio mayor o reversible. ¿De acuerdo? O en pacientes, clarísimo, que tengan un síndrome antifosfolípido, que es una trombofilia mayor con un altísimo potencial de generar eventos tromboembólicos. Entonces, en estos pacientes, la decisión está prácticamente tomada, ¿cierto? Y en los pacientes en los que se sugiere una terapia anticoagulante extendida, es decir, no es una indicación formal, no es una cosa obligatoria, pero te la sugieren. Entonces tú tienes que mirar todos los factores alrededor. Ese primer evento sin factor de riesgo identificable, ¿cierto? Si se acuerdan del caso que hablamos ahorita, yo dije que era un hombre joven, que no tuvo un factor de riesgo identificable, que fue un primer episodio, y que las guías nos decían anticoagúlelo de manera permanente, una indicación 2A. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? Entonces aquí digamos que no está obligado uno a recomendar esa extensión de la terapia, pero está sugerida por esas características. Y en los pacientes con un primer evento asociado a factores de riesgo persistentes, que no sean un síndrome antifosfolípidos, o en los asociados a factores transitorios menores o reversibles, de los que hablamos al principio. Si usted decide ofrecer esa terapia extendida en pacientes que no tengan cáncer, ¿cierto? Esa terapia extendida, porque el paciente con cáncer va a estar anticoagulado, pleno. Aquí vamos a dar una terapia extendida que tiene una dosis reducida y podemos ofrecerles apixaban 2.5 miligramos o rivaroxaban 10 miligramos, que es la dosis pequeña que nos va a proteger al paciente de recurrencia y que nos va a limitar, pues por supuesto, el riesgo de sangrado, porque es la mitad de la dosis de lo que usamos usualmente. Y son las dosis que se deben considerar después de 6 meses de tratamiento o de los 3 meses iniciales de tratamiento anticoagulante. Entonces, aquí nuevamente el cuadrito con las dosis de ese tratamiento extendido, ¿de acuerdo? En Rivaroxaban podemos usar 10 y 20 miligramos. Digamos que no hay una directriz de cuál debemos usar. Esto como que queda muy al gusto del médico y de las características y del riesgo de sangrado que ese paciente pueda tener. De interesante, por ejemplo, con la terapia extendida y las dosis que están estipuladas, pues básicamente de interesante, por ejemplo, con el apixaban y los estudios pivotales, es que, por ejemplo, en el riesgo de sangrado, con el apixaban fue gracioso que fue menor en el brazo de apixaban que versus placebo. Entonces, pues, estas dosis están acomodadas a la cuestión de, digamos, como disminuir riesgo de sangrado, pues, digamos, el menor riesgo de sangrado. Pero pues es interesante también que aunque tenemos riesgo de sangrar, pues hay, digamos, algunos estudios, pues obviamente faltará hacer estudios mucho más amplios, más grandes, pero pues digamos al menos eso anecdóticamente sucedió con el de apixaban. Así es. Y digamos que para evaluar también un poquito esos estudios que se han hecho también en fibrilación auricular, apixaban, por ejemplo, no incluyó pacientes comórbidos. Eran pacientes que sí tenían su fibrilación, que la falla cardíaca, pero eran pacientes que tenían una función renal más o menos de comorbilidades, que por ejemplo en el caso de rivaroxaban sí se utilizó. Entonces, por supuesto, si yo tengo un paciente que tiene fibrilación auricular y no tiene nada más, pues su riesgo de sangrado va a ser mucho menor. Si yo le doy apixaban, pues no va a sangrar, lógico. Pero si ese mismo paciente tiene falla cardíaca, tiene falla renal, tiene insuficiencia hepática leve, tiene más de 80 años, pues el riesgo de sangrado aumenta sí o sí con el anticoagulante que tú le pongas. Entonces, esos estudios son como de estudiar estudios para evaluar con lupa, porque digamos que no son equiparables claramente porque la población es muy diferente. Eso digamos en fibrilación y lo que tú dices ahorita con TBP. Y los pacientes, cuando suspender la anticoagulación, a quienes les decimos definitivamente ya no va más, 3 meses, acabó su tratamiento, un primer evento tromboembólico secundario a un factor de riesgo transitorio mayor o reversible. Este es el clásico que no tenía nada más, sino que le reemplazaron la cadera.
y la tromboprofilaxis estuvo así regulimbis, entonces hizo su TBP, pero una vez resuelve todo su proceso postquirúrgico, su reposo, es un factor que ha desaparecido y es un paciente que no va a recurrir probablemente. Entonces es un paciente al que podemos suspenderle con toda tranquilidad el tratamiento a los 3 meses. Entonces, como ya no nos da ansiedad darle la anticoagulación a un paciente, esto es lo que tenemos que tener en cuenta como resumen para llevarnos, bueno, a casa no, a la cama, porque todos están en la casa. Completar el tiempo de anticoagulación, entonces nunca suspenderle la anticoagulación a un paciente antes de 3 meses, así el paciente esté perfecto y tenga piernas de reina, no lo vamos a suspender antes de 3 meses. Identificar el tipo de evento, si fue un evento desencadenado por un factor que podemos identificar o un factor que definitivamente no identificamos. Tenemos que evaluar el dímero D al terminar el tratamiento para evaluar si nos suma entre los factores para tomar la decisión de continuar o no. Individualizar las escalas, porque ustedes se dan cuenta que las escalas complicaditas o no, con calculador o no, nos ayudan, pero no nos dan una decisión. No es que la escala me dice que tiene riesgo, entonces yo le sigo la anticoagulación. No, esos son sumatorias de factores y la decisión del paciente. No se les olvide. Aquí esto hay que comentarlo y explicárselo muy bien al paciente y que sea una decisión conjunta, donde el paciente haya entendido perfectamente a lo que se enfrenta si se anticoagula o a lo que se enfrenta si no se anticoagula, simplemente. Y pues tener en cuenta que los DOAC son de elección en la terapia extendida más allá de las heparinas de bajo peso molecular y por supuesto de los antagonistas de vitamina K. Entonces hagamos un test final y miramos a ver qué nos quedó de esto. Si ya hemos aprendido un poquito y tenemos un poco más claro cuáles son las herramientas que tenemos para tomar la decisión de a este paciente quitarle o no el tratamiento a los 3 meses, ¿qué opinan ustedes? ¿Le dan tratamiento 3 meses y lo suspenden? ¿Realizan un dímero D después de terminar ese tratamiento y si es positivo le dejan la terapia extendida? O simplemente es hombre, ustedes dicen, no, de una, yo lo dejo anticoagulado en terapia extendida porque es hombre, tiene todos los factores de riesgo. O aplican las 3 escalas y definen qué hacer. O generan un balance entre sangrado, recurrencia y la opinión del paciente. ¿Qué opinan ustedes? Acuérdense que no hay preguntas correctas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Esto es de analizar, de individualizar, es de ser muy juiciosos con nuestro paciente y de tomar determinaciones que sean las más favorables. Vamos a ver qué decimos al final. Entonces, uno se va por los 3 meses sin suspender, el 4%, realizar un dímero de al terminar el tratamiento y definir, 19%, el solo hecho de ser hombre no los asusta, 7%, aplicar las 3 escalas, un 30%, y un 41% hacen un balance de ese sangrado y el riesgo de recurrencia y utilizan la opinión del paciente. Entonces, no hay respuestas buenas o malas. Esto es de cada paciente y de las opciones que ustedes consideren las mejores para ese paciente. Si me preguntan, yo también hago un balance del sangrado y de la recurrencia y veo qué opina el paciente, a pesar de que es hombre y que tiene todo el riesgo de recurrir, porque no tiene un factor identificado. Pero es una TBP distal. ¿Será que por un primer episodio de TBP distal, en una persona que no tiene comorbilidades, que es menor de 50 años, se merece estar anticoagulado el resto de su vida? Entonces, todas esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Espero que haya sido de utilidad, que les haya gustado, que hayan salido cositas importantes para que puedan aplicar en su día a día. Y pues bueno, quedamos atentos a las preguntas. Doctora, muchas gracias por su ponencia a las dos. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. La primera es si podemos considerar un evento provocado con un solo factor persistente menor, sin otros factores de riesgo, como una excusa o un motivo para mantener la anticoagulación de forma indefinida. Con un factor transitorio menor. Sí, sin otros factores de riesgo.
Yo pensaría que no. Obviamente hay que sumar todas las cosas, ¿no? Pero un factor transitorio menor es el paciente que hizo un viaje reciente. O sea, eso ya se resolvió, él ya volvió de España, ya trajo los regalos. No pasa nada, eso ya se resolvió y probablemente su riesgo de recurrencia, a menos que tenga un SAP de base. Pero digamos que el solo factor de riesgo transitorio menor, pues no sería una indicación. Aclarar que el ENSAF siempre sigue siendo nada que hacer los antagonistas de vitamina K, ¿no? Así, por supuesto, en cualquier trombofilia. El Doppler, ¿con qué frecuencia lo debemos hacer posterior a un evento agudo? Y si vemos que hay un trombo residual, ¿cada cuánto? Y eso depende del porcentaje que está obstruyendo el trombo residual o a todos los trombos residuales. Mire, es que está obstruyendo el 2%, Doppler después. ¿Cómo manejamos eso? Porque Bueno, llegan tanto a urgencias como llegan a la atención primaria, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejamos desde la clínica? Digamos que el hospital grande, las urgencias, el paciente hospitalizado, el paciente que vemos desde ahí, y cómo lo vemos, cómo manejamos ese paciente desde la atención primaria. entonces el uso del Doppler en TBP. El paciente que llega a urgencias consultando por el dolor, los síntomas clásicos, el edema, ¿cierto? Hacemos un diagnóstico con un Doppler. Ese Doppler me muestra una trombosis de las sóleas. Venas musculares, ojalá. Sí, entonces, sí. Ustedes lo anticoagulan, lo mandan a la casa anticoagulado 3 meses, ¿o qué hace? La recomendación es, le dan analgesia, le dan antiinflamatorio, le dan medias de compresión y en 2 semanas repiten el Doppler. Normalmente, yo les puedo decir que por experiencia un 80% de esas trombosis muy distales, con la analgesia y con la compresión, resuelven. Entonces a las 2 semanas llegan y ya no tienen TBP. Entonces se han salvado de 3 meses de anticoagulación con los riesgos de sangrar. Entonces digamos que esa es como la primera aplicación del Doppler. Supongamos que no, por el contrario la TBP fue una TBP proximal. Entonces listo, le damos nuestro tratamiento anticoagulante. Si ustedes le hacen Doppler al mes, van a encontrar el trombo ahí y se van a decepcionar y se van a poner tristes. Entonces no se lo hagan al mes. A los 3 meses, cuando estamos terminando el tratamiento, le hacemos un Doppler. El día que lo anticoagula, le dan la orden del Doppler para 3 meses de una vez, cosa que en 3 meses el paciente ya vuelva con su imagen, ¿cierto? Puede que ya el trombo no esté presente o puede que quede un trombo residual. Entonces, ahí digamos que es importante a veces tener el concepto de los cirujanos vasculares, a veces, que nos ayudan un poquito a seguir evaluando esos trombos, pero por lo general nunca son quirúrgicos, por lo general nunca requieren una embolectomía y por lo general se quedan así. Entonces, el que no recanalizó a los 3 meses o que tú le haces el Doppler a los 3 meses parcialmente recanalizada, 70%, 80%, tú le repites el Doppler a los 3 meses otra vez o al mes y ahí va a seguir. Entonces, realmente la recanalización, si el paciente no es juicioso con la compresión, si no es juicioso con la actividad física, con el bajar de peso, probablemente tú vas a seguir viendo ese trombo residual ahí forever, ¿sí? Pero ya dijimos que es un factor de recurrencia débil, no nos va a generar un riesgo alto de recurrir. Entonces, sumado a los demás factores, el solo Doppler y el tener el trombito ahí presente probablemente no genere recurrencia. Y ustedes de pronto se van a dar cuenta, hay muchas pacientes, sobre todo mujeres, que tienen esas insuficiencias venosas y tú le haces el Doppler y ahí está el trombo de toda la vida. Más no, es que yo tuve la trombosis a los 30 años y la señora tiene 80 y el trombo sigue ahí y nunca hizo un TEP y nunca recurrió. Entonces, realmente no tiene, se menciona como un factor de riesgo, pero no tiene la validez que tiene, por ejemplo, un dímero o que tiene el tema de tener alguna de estas comorbilidades que generan un riesgo tromboembólico alto. Doctora, desprendido pues de esta pregunta y demás, yo quiero pues ahí hacer como poner otro interrogante. El tema de, ya digamos en TEP necesariamente, o sea, es claro, por ejemplo, que ya con esto, antes teníamos todos la idea de que anticoagulación era TEP, era anticoagulación un año,
Era básicamente como la idea que eso era igual a. Ahorita es claro que, por ejemplo, si se encuentran factores identificables y que de hecho son reversibles y demás, un TEP podría estar anticoagulado 3 meses o 6 meses, ¿cierto? Es claro en este momento. Para determinarlo y hablar de trombos residuales, realmente necesitaremos hablar o hacer una gamografía de ventilación perfusión o un angiotac. Tú puedes hacer una gamografía, haces un dímero, el dímero te va a ser de mucha utilidad. Lo otro es ver, por ejemplo, si tú no quieres someter al paciente al contraste de un angiotac, o ese paciente tiene una falla renal y no le puedes hacer un angiotac de control, tú puedes hacer un ecocardiograma. Y el ecocardiograma te va a mostrar signos indirectos de hipertensión pulmonar, o te va a mostrar un ventrículo súper grande, derecho, o un movimiento paradójico que ha quedado ahí. Entonces, digamos que esas son cositas que puedes ir sumando. Si tú ves que ese paciente clínicamente está con un TEP resuelto, porque el paciente no quedó con ningún déficit, digamos, en cuanto a su parte de capacidad pulmonar, el paciente hace ejercicio, nunca más se fatigó, nunca más le dolió el pecho, pues por supuesto que es un paciente que seguramente ha cumplido con su tratamiento y ha sido efectivo. Entonces, yo pienso que con el dímero D sería más que suficiente. Pero si a ti te quedan las dudas y ese paciente de pronto persiste sintomático, tú lo puedes llevar a una angio de control, a una gamografía, y si hay alguna contraindicación, por ejemplo, ahorita tú no puedes hacer una gamografía de ventilación perfusión. Tú, ya, por sí, COVID claro. no hacemos, COVID. entonces queda uno fregado, porque no se puede, entonces toca angiotac. Pero si el señor tiene la creatinina en 1.8, entonces mientras le hace nefroprotección y una cosa y la otra, no, realmente entonces uno busca de pronto otras medidas indirectas y lo más útil sería un ecocardiograma. Si volvemos entonces, clínica, dímero D como cuestiones de punto de partida y no necesariamente hay que tener un angiotac para determinar si sí o si no. Okay. Así es. Perfecto. En aras del tiempo tenemos una última pregunta y es, en los tumores malignos que no son de origen gastrointestinal, ¿lo podemos manejar con DOACs? Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos que en la terapia extendida... La mayor indicación. Exacto, en la terapia extendida, ellos dicen no con anticoagulantes orales directos, ¿cierto? Pero digamos que el tratamiento de enfermedad tromboembólica en cáncer está descrito, está dado, está indicado con anticoagulantes orales directos, claro. O sea, hay algo, digamos, hay unas guías del ISTH o también hay unas guías, también en las últimas de las guías europeas, digamos como que abrieron un poquito más ese espacio como para los DOACs. Sí se sigue conservando como para ciertos tipos de tumores la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, que son como los de alto sangrado justamente. Entonces, tumores gastrointestinales, adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos, tumores de tracto urinario, tienden a preferirse a veces heparinas de bajo peso molecular sobre los DOACs. Pero pues ahorita está mucho más abierto también el espacio a los DOACs en cáncer y anticoagulación. Ese es otro tema gigantesco a tratar, que es bien interesante. Sí. Ese es otro libro. Bueno, doctoras, para mí ha sido, y estoy segura que para nuestro auditorio que todavía nos está viendo, sé que también fue un privilegio contar en la noche de hoy con la presencia de ustedes dos en este auditorio virtual. En nombre de todo el equipo de SOCMEF y el equipo médico de Bayer, quiero darle las gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en la noche de hoy, hasta ahora que es como tan familiar, tan de cenar, tan de estar en casa recogidos. Doctoras, muchísimas gracias a las dos por su excelente conferencia y su excelente ponencia. Indudablemente la claridad de los conceptos que ustedes nos han transmitido nos ha permitido profundizar sobre este importante tema que nos atañe a todos, como es el abordaje integral de del paciente anticoagulado con tromboembolismo venoso y sobre todo poder ver el panorama general y completo del paciente desde todos los ámbitos clínicos, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, a Bayer y a SOCMEF. Feliz noche. Por el apoyo y por brindarnos este espacio académico. Que tengan una excelente noche. Buenas noches para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que descansen. Gracias, doctora Buitrago. Gracias, doctora Barrera. No, con gusto. Gracias a ustedes por la paciencia. Se quedaron un montón hasta el final. No, cautivados, cautivados. Buenas Una noches a excelente todos. sesión académica. Muchas gracias. Gracias.